La belleza del síndrome del impostor es que vas oscilando entre la egomanía extrema y la sensación total de que soy un fraude. Dios mío, se dieron cuenta, soy un fraude. Solo intenta surfear la egomanía cuando llegue y disfrutarla, y después deslízate por la idea de ser un fraude. Tina Fey. Hola pipis, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Deshacer el Hilo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que en mayor o menor medida nos atraviesa a todos o a gran parte de nosotros. Y tiene que ver con esa vocecita que aparece en nuestra cabeza cuando empezamos algo nuevo, o cuando recibimos un reconocimiento, o cuando alguien nos da un cumplido. Estamos hablando del síndrome del impostor. Cabe aclarar que cuando hablamos del síndrome del impostor no estamos hablando de una enfermedad ni de un diagnóstico clínico, sino que estamos hablando de un patrón psicológico y que se siente como una experiencia interna que muchas veces podemos llegar a creer que nos pasa solamente a nosotros, pero que en realidad sucede mucho más de lo que creemos o de lo que se habla inclusive. El término nació en 1978 de la mano de la doctora Pauline Pence y la doctora Susan Ivey, quienes empezaron sus estudios en mujeres, sobre todo mujeres exitosas que a pesar de los logros y de los reconocimientos que recibían, se seguían sintiendo como un fraude. Y no solo eso, sino que vivían con la constante sensación de que iban a ser descubiertas del fraude que eran. Imagínate que conseguís el trabajo de tus sueños o te felicitan por un proyecto espectacular o te eligen para formar parte de algo muy, pero muy importante. Y que en lugar de sentir orgullo, en lugar de sentirte satisfecha con eso, empezás a sentir una voz interna que te dice, me parece que no lo mereces. ¿Estás segura que podés hacerlo o te va a quedar demasiado grande el puesto? Empezás a pensar que fue un golpe de suerte o que trabajaste muchísimo más que el resto, pero que en algún momento esos elogios van a terminar y que esos logros van a quedar al descubierto que no te pertenecen, que en realidad sos un fraude. Esa es más o menos la vibra del impostor, una discrepancia interna entre nuestras habilidades y el reconocimiento externo que éstas reciben. Desde afuera podría llegar a verse como una falsa modestia, pero en realidad tiene que ver con una creencia, una percepción muy profunda de que en realidad no sos tan competente como los demás creen que sos. Creo que ya he hablado de esto en otros episodios, pero podría perfectamente poner como ejemplo mi propio caso cuando inicié este podcast. Me acuerdo que al comienzo, sobre todo, había una voz interna que constantemente me decía o me hacía sentir que estaba jugando algo que no era y que por ahí no era lo suficientemente profunda para poder abordar los temas que iba a tratar, que seguramente la gente no iba a tener interés en ver lo que vaya haciendo y demás, y todas historias que en realidad lo que hacían eran postergar, iniciar esto que yo quería hacer. Pero en realidad la pregunta acá es ¿quién no se sintió alguna vez así? Esa discrepancia entre quién sos, lo que haces y lo que los demás ven que estás haciendo. Las investigaciones muestran que el síndrome no está ligado a un éxito real. Inclusive podemos verlo en personas con altos estándares y muy buen rendimiento y que si bien en un comienzo se estudió en mujeres, con el paso del tiempo sabemos que esto puede presentarse en cualquier tipo de género, a cualquier edad y con cualquier profesión que vos ocupes. De hecho se ha visto presente en estudiantes, en actores famosos, en CEOs. ¿Pero por qué pasa esto? En realidad hay varios factores que van a contribuir a esta formación del síndrome del impostor. Y acá tenemos que tener en cuenta nuestras expectativas desmedidas. El perfeccionismo cumple un rol fundamental en esto porque esa necesidad constante de buscar hacer todo impecable porque si no parece que no vale, nos va a llevar a sentir que cuando algo no salga de la manera que nosotros lo imaginamos o lo hayamos planeado, sentir que significa un fracaso rotundo. Y esa autocrítica es un caldo de cultivo para que el síndrome del impostor empiece a aparecer. Por otro lado, entra en juego el miedo. Tanto el miedo al fracaso, que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Con esa sensación de que si me propongo hacer algo nuevo y no lo hago tal cual yo me lo imaginé, o en el medio cometo errores, que voy a terminar tirando por tierra todo lo que había construido. Pero también entra en juego el miedo al éxito. No creeríamos en primera instancia que esto puede estar vinculado, pero cuando uno comienza con algo, hay una sensación de que si todo lo que estoy haciendo fluye muy bien hacia adelante, las personas van a empezar cada vez más a pedir más de mí. Van a pedir que mi trabajo sea mejor, van a pedir que yo tenga más capacidades y que quizá no sea tan fácil mantener ese ritmo o ese éxito. Entonces hay una sensación de, bueno, mejor
no resalto tanto, me quedo un poquito más de perfil bajo y de esa forma hacemos un auto boicot para no tener que enfrentar la presión que nos podría significar el hecho de quedar expuestos en hacer algo bueno y que después desde afuera se nos exija más. Por supuesto que hay factores externos que también van a estar colaborando, como puede ser la cultura actual en la que vivimos, esta cultura del éxito a toda costa, que a través de redes sociales, medios, publicidades, nos bombardean constantemente con esa sensación de que todo tiene que ser demasiado perfecto y demasiado hegemónico, y que es muy fácil entrar en una comparación constante de la vida de los demás, de los cuerpos de los demás, donde se siente que siempre hay alguien que está haciendo mejor las cosas, como lo hablamos en episodios anteriores, o que alguien inicia algo y por ahí le sale con mucha facilidad. En el libro de Icarus Deception de Seth Godin, libro que usé para entender un poquito más acerca del tema de hoy, se rescata el mito de Ícaro. Ícaro vuela con unas alas de cera que le construyó su padre, Dédalo, y en al dárselas le dice: no vueles tan alto, tan cerca del sol, porque el calor del sol va a derretir las alas de cera, pero tampoco vueles tan bajo como para que el mar y su humedad las destruya. Finalmente Ícaro vuela demasiado alto, el calor destruye sus alas y finalmente termina cayendo al mar. Pero lo que es interesante de esto es que generalmente nos quedamos con esa indicación, esa advertencia de no volar demasiado alto, de no ser muy ambiciosos, de no sobresalir demasiado. Pero nos olvidamos de que la indicación completa era tampoco volar demasiado bajo. Y muchas veces el síndrome del impostor nos impulsa a eso, a volar bajo, a tratar de que nadie note nuestra presencia, a tratar de pasar desapercibidos y a no mostrar lo que somos realmente por miedo a esa caída imaginaria. Esto obviamente nos frena y nos impide tomar riesgos, nos impide poder expresar libremente nuestras opiniones, permitirnos ser vulnerables y hasta recibir ayuda. Nos encierra en un círculo de perfeccionismo y autocrítica que nos agota. Pero la verdad es que el miedo a ser descubiertos, a que nos vean realmente, es tan grande que preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, ahí donde nadie puede molestarnos ni vernos, a pesar de saber que hacia futuro eso nos va a asfixiar. Estamos dentro de nuestra propia cárcel invisible. A esta altura te estarás preguntando si todos vivimos el síndrome del impostor de la misma manera. Y la respuesta general sería que no. Si bien la experiencia de la duda interna no es tan anormal como creeríamos, podemos diferenciar dos niveles. Un primer nivel en el que al enfrentar algo nuevo, habitamos esa duda y esa sensación de quizá no ser capaces de llevarlo a cabo, pero que con el tiempo, con la repetición y con la experiencia eso disminuye y que generalmente podemos trabajarlo con recursos que nosotros tengamos. Pero el segundo nivel es muchísimo más crónico y acá no importa los años de experiencia que se tengan o los logros académicos que se alcancen, porque siempre parece que todo se mira a través de un lente distorsionador donde nunca es suficiente. Y en esos casos sí sería mucho mejor buscar una ayuda profesional, alguien que te ayude a desarmar todas esas ideas que vos tenés de vos mismo o de vos misma. Bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a desarmar un poquito este hilo del síndrome del impostor? En primer lugar, nombrarlo. Una vez que aparece esa vocecita en tu cabeza que te dice que sos un fraude, está bueno ponerle un nombre. Poder decir: hola, síndrome del impostor, bienvenido. Darle como esa entidad y entender que es un patrón que vos solés repetir, pero que no es la verdad absoluta sobre vos. En segundo lugar, compartirlo. Poder compartir esta experiencia con personas en las que vos confíes te va a ayudar, por un lado, a entender que no estás solo, sola, y que otras personas también atraviesan lo mismo, que no hay una necesidad de sentir vergüenza, pero también te va a ayudar a ver muchísimo más tus logros, porque las personas que están a tu alrededor siempre van a tener una visión diferente quizá de cómo vos lo estás viendo, de lo que vos vas haciendo. Por otro lado, registrar tus logros. No importa qué tan pequeños sean o si consideras que es algo más importante, en lugar de desmerecerlo podés empezar a hacer tu listita de éxitos, donde también incluyas los momentos donde te sentiste más competente o los desafíos que pudiste atravesar. Y está bueno eso porque vas a poder ver ahí que no fue a través de un golpe de suerte y vas a poder reconocer tu inteligencia, tu esfuerzo, tu trabajo detrás de eso. Y cuando lo necesites, podés volver a leerlo para entender desde dónde es eso que vos estás disfrutando en este momento.
Por otro lado, aceptar la imperfección. Saber que el ser humano no es completamente perfecto y que en el camino vas a poder cometer errores, permitirte pedir ayuda, permitirte cambiar de rumbo y entender que tu valor no depende de lo que estás logrando, sino que también es importante el esfuerzo que estás poniendo detrás. Reconocer el esfuerzo y no solamente el resultado. Muchas veces nos quedamos con esa idea del éxito al final del camino y nos perdemos de disfrutar todo el proceso que hay detrás, todo el laburo que uno le pone para hacer algo, todo lo que va aprendiendo, incorporando de a poco y ver también en eso un montón de belleza y valentía al entender que el mérito no está solamente en llegar a la cima, sino en todo el recorrido que se hace. El síndrome del impostor es una muestra de que muchas veces nuestra mente es nuestra propia cárcel, pero también es una invitación hacia una introspección más profunda, donde podamos desarmar viejas creencias y construir a partir de eso un autobajo mucho más amable y más auténtico o más en relación a lo que necesitamos en este momento. Está bueno no sentirse como un fraude, sino como una persona, como un humano valiente que está tratando de escucharse, de entenderse y de comprenderse a pesar de todo el ruido que hay alrededor. Gracias por acompañarme en este viaje introspectivo. Recuerden que si el episodio les resonó, pueden compartirlo con esa persona que saben que a veces también se siente como un impostor, como una impostora. Si todavía no lo hicieron, pueden suscribirse al canal y también encontrarnos en Instagram como Deshacer el Hilo Podcast y empezar a sumarse a esta comunidad que estamos construyendo de a poquito para que no se pierdan ningún episodio y tampoco se pierdan de participar en las encuestas, en las cositas que hacemos en la semana. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio.